Bueno, les voy a hablar de muerte súbita. Primero empezar con unas definiciones. La muerte súbita es un suceso fatal, no traumático e inesperado, que se produce en la primera hora tras la aparición de síntomas en sujetos aparentemente sanos, y si no se presencia el momento de la muerte del paciente, la definición se aplica cuando la víctima está en buen estado de salud 24 horas previas al evento. Tiene tres características principales, que es de forma natural, inesperada e instantánea. Otra definición muy importante que vamos a hacer hincapié durante la clase es la definición de muerte súbita cardíaca, que es una afección cardíaca congénita o adquirida. Vamos a ver que las causas de una y otra son bastante diferentes y que nos va a servir justamente para enfocarnos en cuanto al diagnóstico y en cuanto al pesquisaje de las familias, que es potencialmente fatal, conocida en vida o autopsia, que identifica anomalías cardíacas o vasculares como causa probable del evento. Obviamente se deben a exámenes post-mortem y que de modo probable la causa de muerte sea en última instancia o antes que se presente la muerte, un evento arrítmico. Otras definiciones, y es muy importante que tengamos en cuenta esto, es incluso en cuanto a la terapéutica, es bastante importante tener en cuenta que vamos a hablar mucho de prevención primaria y prevención secundaria. En cuanto a la prevención primaria de la muerte súbita cardíaca, se define como que son terapias para reducir el riesgo de muerte súbita cardíaca en individuos con riesgo aumentado de muerte súbita, pero que aún no han sufrido la parada cardíaca, abortada o arritmia de riesgo vital. O sea, no han presentado una TB o una FB y tampoco han tenido un evento de muerte súbita. En cambio, la prevención secundaria de muerte súbita cardíaca se da en pacientes que ya han tenido o una parada cardíaca o una arritmia de riesgo vital. En cuanto a la magnitud del problema, un dato epidemiológico es que la muerte súbita es un problema de gran magnitud porque representa la mitad de las muertes cardiovasculares y el 25% total de las muertes en adultos. Principalmente vamos a hablar en adultos, pero igual nos vamos a referir a canalopatías que se dan principalmente en pacientes pediátricos, sin exceptuar que estos pasan a la expectativa de vida, también pasan a la vida adulta y también nos tenemos que pesquisar y seguir estudiando. Y aproximadamente la mitad de las veces puede ocurrir en personas sin enfermedad cardíaca conocida. Y esto también hay que tener en cuenta, más allá que a los pacientes que no tienen enfermedad cardíaca conocida, no lo vamos a poder pesquisar porque no se han podido demostrar ningún método de screening, más allá de los atletas de elite, que haya podido evidenciar los beneficios de lo mismo. Los valores absolutos de la mayoría de las muertes súbitas se producen en individuos sanos y su incidencia en la población general es baja y se incrementa a medida que seleccionan subpoblaciones más graves. Esto que hablamos que en cuanto a aplicar la prevención primaria no se va a aplicar en todos, sino que en pacientes que tengan mayor riesgo de muerte súbita cardíaca. En cuanto a la epidemiología, en todo el mundo, aproximadamente 17 millones de muertes al año provocan la muerte súbita, el 25% corresponde a la muerte súbita cardíaca, y a medida que aumenta la edad de los pacientes, es mayor la probabilidad de que la muerte súbita cardíaca tenga una relación con un sustrato que es la cardiopatía isquémica y patologías degenerativas en general. Por esto mismo, se estima que la tasa de muerte súbita cardíaca varía entre 1.4 a 100.000 habitantes personas por año, principalmente en varones, y 6.68 en 100.000 personas en cuanto a las mujeres. Bueno, evidenciando el tema de las causas, a un poco ya habíamos mencionado esto, que las enfermedades cardíacas asociadas a muerte súbita difieren entre las personas jóvenes y las personas de mayor edad. En cuanto al primer grupo, las personas más jóvenes se relacionan directamente o más frecuentemente con canalopatías, que van a ser algunas de las patologías que vamos a hablar más adelante, y las miocardiopatías, que son las dos causas más frecuentes, ¿sí? Pero también se puede dar por abuso de sustancias y miocarditis. Mientras que en la población de mayor edad, o sea, en la población más grande, las patologías degenerativas crónicas son las causas más frecuentes. Entre ellas la cardiopatía isquémica y las cardiopatías valvulares y la insuficiencia cardíaca, con su predictor más fuerte que es la fracción de eyección.
La identificación de la causa de la muerte súbita cardíaca en ambos grupos de edad. Las víctimas de más edad, por ejemplo, tienden a sufrir afecciones cardiovasculares crónicas, como habíamos mencionado anteriormente, de tal forma que resulta difícil determinar qué es lo que llevó a la muerte súbita cardíaca en este grupo de pacientes. En pacientes más jóvenes, la causa de muerte súbita cardíaca es más difícil de precisar, incluso después, post-mortem, con el análisis post-mortem del cadáver, digamos, de la autopsia, porque justamente las canalopatías heredadas o arritmias inducidas por fármacos no se pueden evidenciar justamente en estos estudios. Pero desde el punto de vista epidemiológico son bastante significativas. En cuanto a la indicación de la autopsia en muerte súbita cardíaca, la identificación de la muerte inesperada permite al familiar dos cosas, y son muy importantes. En primera instancia, entender parcialmente y racionalizar la tragedia, digamos que es una muerte inesperada, no es algo que, como, que el paciente viene crónicamente enfermo y se espera el deceso. Y por otra parte, permite saber si el riesgo de muerte súbita puede extenderse, como decíamos, a los familiares de primer grado y, digamos, subsiguientes. Las guías por lo general recomiendan que cada vez que se identifica una enfermedad hereditaria en un individuo fallecido, los familiares de la víctima tienen mayor riesgo de hallarse afectados y por lo general recomiendan el pesquisaje de toda la familia. Principalmente tres generaciones. Dice que armar un árbol genealógico por lo menos de 3 generaciones. Justamente después destaca que por desgracia, incluso cuando se realiza una autopsia, entre el 2 al 54% hay un margen bastante grande de las muertes súbitas permanecen sin explicar. El grado de recomendaciones, bueno, lo mismo que comentábamos, que se recomienda autopsia para investigar la causa de muerte súbita y determinar la muerte súbita, si es secundaria a mecanismos arrítmicos o no arrítmicos, y la clase de evidencia es de clase 1, nivel de evidencia C. Si los separamos por grupos, digamos, estratificamos por grupos a los pacientes de muerte súbita cardíaca, los individuos sin enfermedad cardíaca conocida, que representan aproximadamente el 50% de las paradas cardíacas en general, justamente no tienen enfermedad sustrato que justifique el evento. Como consecuencia, el enfoque más eficaz es prevenir la muerte súbita cardíaca con dos cosas: cuantificación de riesgo individual de sufrir cardiopatía isquémica, digamos, justamente y principalmente actuar sobre los factores de riesgo cardiovascular, ya sea tabaquismo, glucemia alterada en ayunas, diabetes, hipertensión arterial y índice de masa corporal, obviamente con nutrición y demás. Todo lo que se refiere a prevención primaria de cardiopatía isquémica. Los estudios genéticos, la verdad que mencionaban muchos estudios, pero que ninguno ha podido identificar un estudio, un patrón genético o un estudio del genoma, digamos, que permite identificar dentro de esta población mayor beneficio que riesgo para la estratificación. En pacientes con cardiopatía isquémica conocida, justamente esto que mencionábamos, hay muchos estudios también que tratan de buscar los ciertos predictores que nos puedan hablar de mayor riesgo, ¿sí? Hay muchos estudios que están en proceso, pero los que no se discuten hasta el día de la fecha y que vienen de guías más, incluso las que mencionan de guías actuales hasta guías un poco más antiguas, es justamente pacientes con cardiopatía isquémica conocida, la fracción de eyección. O sea, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo se utiliza como indicador de dispositivo autoimplantable, digamos, o sea, del cardiodefibrilador, que va a ser una de las terapias que vamos a hablar y la indicación principalmente de este. Y justamente contemplan, por un lado, la fracción de eyección y la clase funcional, o sea, como el paciente, incluso con tratamiento, presenta síntomas en clase funcional 2, 3 o incluso 4. Como decía, hay estudios que postulan marcadores como el péptido natriurético tipo B, la prohormona, N-terminal del BNP, pero todavía los resultados son preliminares y todavía no se puede, todavía las guías no son claras con la recomendación. En cuanto a los pacientes con enfermedad ritmogénica hereditaria, en algunas de estas patologías hereditarias, los marcadores y los pesquisajes ya tienen bastante evidencia, como es en el síndrome de Cute largo,
y en la miocardiopatía hipertrófica, pero en otras como el síndrome de Brugada, el QT corto, la estratificación de riesgo no son bastante claras, así que por lo general no se recomienda que justamente se haga el seguimiento. La información genética se puede utilizar como para guiar la estratificación de riesgo solo en estas enfermedades: síndrome de QT largo, miocardiopatía dilatada y por mutaciones de gen de la lámina A C69. Bueno, que es bastante específica, pero bueno, el resto de las canalopatías, la verdad que no han demostrado un patrón con un beneficio marcado. Y bueno, lo que decíamos de los pacientes del cribado o pesquisaje en la población general, no se puede hacer una recomendación para el cribado de la población en general con la evidencia actual, pero sí destaca, que va a ser otra de las clases después más adelante, el tema de pacientes que se someten a ejercicio intenso físico y atletas de elite. Con estos pacientes sí, lo que recomiendan es justamente previa a la participación deportiva, una historia clínica familiar y un electrocardiograma como de base para todos estos pacientes que se someten justamente a estas prácticas. Para el resto no se recomienda, de la población general. Para familiares, y esto es muy importante, digamos, como para nosotros, digamos, cuando estemos desarrollando la actividad en el consultorio, o incluso cuando los pacientes internados, cuando tengamos un caso índice de muerte súbita cardíaca, ¿qué es la información o cómo vamos a trabajar con la familia en cuanto a este evento? El estudio de familiares, en cuanto al diagnóstico como canalopatía, síndrome de Brugada, TB polimórfica catecolaminérgica, hipercolesterolemia familiar y algunas otras miocardiopatías, se puede llegar en el diagnóstico que vamos a seguir estudiando post-mortem de este caso índice. Y cuando no se dispone de autopsia o no se diagnostica o las pruebas toxicológicas, todo nos da normal y, digamos, no podemos evidenciar la causa que lo llevó a la muerte, se le marca como una bandera roja, digamos, como que a la familia se le transmite como que tiene cierto grado de mayor riesgo de tener una muerte súbita cardíaca. Cuando la víctima es joven, se debe hacer hincapié en las miocardiopatías y canalopatías, que dijimos justamente que son las causas más frecuentes, y en los casos índices de mayores de 40 años, indagar sobre los factores de riesgo cardiovascular y, o sea, orientarnos a que la causa fue justamente y está relacionada a la cardiopatía isquémica, como puede ser que no también. Y como comentaba anteriormente, se debe armar un árbol genealógico de 3 generaciones por lo menos. En ausencia de diagnóstico en la familia, se debe hacer un cribado en niños de corta edad, a menos que el electrocardiograma, al menos con un electrocardiograma y un ecocardiograma. Cuando el paciente es justamente menor en realidad decía el punto de corte que usaba era 25 años. Muchas enfermedades ritmogénicas hereditarias se caracterizan por penetrancia relacionada con la edad y expresión incompleta, por eso estratificaba justamente con el tema de la edad. A los adultos decía, digamos, que una vez pasado que completaban un total desarrollo, la verdad que a estos pacientes ya los libraban, digamos, de pesquisaje y ecocardiograma y demás estudios, porque justamente, a menos que aparezcan síntomas, no se justificaba justamente someterlos a estos estudios. En ausencia de muestras biológicas de la persona fallecida, se puede considerar el cribado molecular dirigido a familiares de primer grado, cuando solo haya sospecha, digamos, cuando solo haya sospecha de alguna canalopatía o alguna enfermedad genética, se le puede sugerir a los familiares que se sometan al estudio. Bueno, acá el grado de recomendación, digamos, el enfoque general: historia clínica personal, historia familiar, electrocardiograma, imagen cardíaca, que justamente mencionamos el ecocardiograma, pero también cuando no sea buena la ventana o determinadas situaciones, también recomendaba la resonancia magnética cardíaca y los estudios genéticos en los casos que consideramos anteriormente. Pacientes que han presentado arritmias ventriculares documentadas o supuestas, la evidencia, o sea, el grado de recomendación del electrocardiograma, la monitorización y los estudios por estrés son 1B, digamos, todo este tipo de estudios se le deben realizar. La imagen que recomendaba en este grupo es el ecocardiograma, y como justamente el estudio electrofisiológico y justamente el SPEC cardíaco.
todos con casi la misma grado de evidencia, que es entre 1A y nivel de evidencia clase 1, nivel de evidencia entre A y B. Pasando un poco a hablar de la fisiopatología de lo que es la muerte súbita cardíaca, lo determinaba o lo definía como que es el estadio final de una cadena de eventos que conducen a la parada cardíaca, en general por fibrilación ventricular, o menos frecuentemente, está mal redactado ahí, por una bradiarritmia extrema. La enfermedad cardíaca estructural o inflamatoria contribuye al principal sustrato de la fisiopatología que va a determinar la aparición de estas arritmias, ¿sí? Pero sin embargo alrededor del 5% de los episodios de muerte súbita ocurren en personas sin cardiopatía demostrable, particularmente en pacientes más jóvenes justamente. Existe gran variabilidad en las anormalidades electrofisiológicas, entre comillas, primarias, justamente porque no se sabe en muchos casos en cuánto contribuyen a la parada cardíaca, con o sin cardiopatía estructural. La importancia de reconocer de esto radica en que si se logra impedir una eventual recurrencia de la arritmia, que deriva un paro cardíaco o una muerte repentina. Justamente este concepto que hablamos de prevención secundaria. En pacientes ahora empezamos a hablar justamente de un subgrupo de pacientes que es pacientes que han presentado una arritmia ventricular. Justamente vamos a empezar a hablar de prevención secundaria. En este caso, esto es como como un flujograma que te permite el estudio del paciente y cómo enfocar el diagnóstico, justamente partiendo de la historia clínica, con si tiene historia de angina de pecho, historia de disnea en alguna clase funcional, historia familiar justamente de muerte súbita cardíaca, y un electrocardiograma si tenemos justamente cuando se presentó el evento arritmogénico. En cuanto a todo eso, como un análisis general, y bueno, el examen físico, cuando se detectan causas transitorias como fármacos, electrolitos o traumatismo torácico, se deben corregir las causas y una vez revertida la causa, reevaluar al paciente con un electrocardiograma, un ecocardiograma o algunas otras pruebas. Cuando se evidencie durante el episodio que el episodio se debe a isquemia aguda, como un infarto agudo de miocardio sin o con elevación del ST, lo que recomienda va a ser otro grupo que vamos a trabajar más adelante, justamente es la angiografía y la eventual intervención por resolución de la isquemia aguda por vía endovascular. El electrocardiograma y la historia familiar, y eso es lo que se recomienda en primera instancia también justamente. Y a las víctimas de muerte súbita, la autopsia era el grado de recomendación que hablábamos anteriormente. En este grupo justamente de arritmias ventriculares, los fármacos antiarrítmicos, en cuanto a esto, nunca han demostrado claramente que reduzca la muerte súbita arrítmica de los pacientes que ya han sufrido una arritmia ventricular, justamente potencialmente mortal. El uso de los fármacos con síndrome de arritmia primaria hereditaria, síndrome de QT largo, QT corto, síndrome de Brugada y miocardiopatías es una indicación fuera de la aprobada, o sea, justamente no se recomienda. En general, los beta bloqueantes son la terapia de primera línea en arritmias ventriculares y la prevención de muerte súbita cardíaca, y no se debería usar sotalol en estos pacientes a menos que se haya implantado ya un cardiodesfibrilador. El tratamiento con beta bloqueantes en combinación con amiodarona reduce el número de choques del cardiodesfibrilador, pero los efectos colaterales hacen que justamente no se recomiende el uso prolongado, e incluso se interrumpa justamente el uso de la amiodarona. Sin embargo, tanto en pacientes postinfartados como en pacientes con IC, la amiodarona reduce la aparición de estas arritmias y se da por el hecho de que el fármaco justamente ofrece alguna protección contra las mismas y que ya han sufrido este tipo de eventos. Sin embargo, la reducción de muerte arrítmica no parece conllevar a una reducción de la mortalidad total, o sea, no se justifica su uso en cuanto a la incidencia de la mortalidad. Pasando a la indicación, justamente esto que les mencionaba, que nos vamos a referir en cada grupo de pacientes a la indicación de cardiodesfibrilador. En este grupo específicamente, la terapia con cardiodesfibrilador previene la muerte súbita y prolonga la vida de los pacientes con alto riesgo de muerte súbita arrítmica, siempre que no sufra otras afecciones que limiten la esperanza de vida en menos de 1 o 2 años.
En realidad, todas las guías dicen un año, solamente una decía 1 o 2 años. El estudio a largo plazo demostró la eficacia del cardiodefibrilador y los desfibriladores con terapia de resincronización cardíaca en seguimiento de por lo menos 8 años. Mencioné 3 estudios, pero la verdad que había muchos más. El estudio AVID-CIT y el CASH comparaban DAI versus los fármacos antiarrítmicos, y la verdad que justamente grado de recomendación de 1A se da en función de todos estos estudios y metaanálisis que han evidenciado el mayor beneficio de justamente la terapia con cardiodefibrilador. Es por eso que, justamente como mencionaba, el tema del implante del cardiodefibrilador en pacientes con FB documentada o TB hemodinámicamente no tolerada en ausencia de causas reversibles o en las 48 horas siguientes a un infarto, que están recibiendo terapia médica óptima crónica y tienen una esperanza mayor a un año. El grado de evidencia para la colocación de un cardiodefibrilador es 1A, y se debe considerar implantación. Y con menor nivel de evidencia, se debería considerar el cardiodefibrilador en pacientes con TB sostenida recurrente, no en las 48 horas siguientes al infarto, y que están recibiendo terapia médica óptima y con fracción de eyección normal y una esperanza de vida mayor a un año. Y el grado de evidencia en estos casos es 2A, la clase, y nivel de evidencia C. Esta recomendación está sacada de la guía del 2015 de la Sociedad Española de Cardiología. Esta diapositiva solamente la paso como no voy a hacer mucho hincapié porque justamente fue una de las clases anteriores, la que dieron las chicas en el tratamiento agudo de la parada cardíaca, justamente el tema de determinar cómo tratar el paciente con parada cardíaca. Así que esto es un flujograma que más o menos repasa lo que nos comentaban las chicas en su clase. Cuando se presenta en este grupo, vamos a pasar a otro grupo de pacientes, vamos a dejar de hablar de prevención secundaria en pacientes con arritmias ventriculares, sino que vamos a pasar a hablar de pacientes que sufren un evento de muerte súbita posterior a un infarto agudo de miocardio. Principalmente destacar que el riesgo de arritmias ventriculares graves y la muerte súbita es especialmente alto en los pacientes en los primeros 6 meses después de un infarto, y que los pacientes post-infarto de miocardio actualmente se relacionan especialmente con 3 factores. La presencia de isquemia residual, que eso genera peligro de un nuevo evento, ¿sí? La mala función ventricular, que hablamos que es uno de los únicos predictores justamente dentro de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y la inestabilidad eléctrica, que el peligro que nos lleva a mayor riesgo y peligro de arritmias graves y de muerte súbita. La prevención de muerte súbita cardíaca en pacientes con cardiopatía isquémica nos comenta que justamente pese a la clara reducción de la tasa de muerte súbita cardíaca gracias a la mejor revascularización y prevención de la cardiopatía isquémica, por ese todo lo que hablamos de prevención primaria, cesación tabáquica, tratamiento con estatinas de la hipercolesterolemia, el síndrome coronario agudo y las arritmias tardías tras un infarto de miocardio siguen siendo una causa, la muerte súbita sigue siendo una causa común de muerte en estos grupos de pacientes. El número significativo justamente de estos eventos se produce en la fase prehospitalaria, ¿sí? Antes que llegue a la institución, y por eso justamente todas las guías subrayan el tema de la importancia del enfoque del tratamiento previo a la institución. Y la incidencia de arritmias ventriculares en la fase hospitalaria, justamente el tratamiento que vamos a hablar se divide en fase prehospitalaria y hospitalaria, ha declinado en las últimas décadas, principalmente por la estrategia de revascularización. Esto que hablamos de todos los avances que ha habido en la terapéutica endovascular, ¿sí? Y en la colocación de stent con drogas, que ha generado que haya muchas menos complicaciones, y entre estas complicaciones denota la menor incidencia de muerte súbita cardíaca. Sin embargo, justamente hasta un 6% de los pacientes con síndrome coronario agudo sufren una TB o FB en las primeras 48 horas tras la aparición de los síntomas, más frecuente durante la reperfusión o antes. En la fase prehospitalaria, con nivel de evidencia clase 1A, pacientes con dolor torácico, se recomienda justamente esto que hablamos en las clases anteriores del síndrome coronario agudo, reducir los tiempos entre la aparición de los síntomas y el primer contacto médico. Se recomienda que los equipos de ambulancia estén entrenados y equipados para identificar el síndrome coronario agudo
mediante la lectura del electrocardiograma o telemetría según sea necesario, y tratar la parada cardíaca realizando asistencia circulatoria básica y desfibrilación en caso que corresponda, con ritmos desfibrilables. Se recomienda soporte vital básico y avanzado. Se preste los siguientes protocolos, digamos, el PH-ATLS principalmente era lo que recomendaba, con nivel de evidencia 1C, y se recomienda que la atención tras la reanimación se preste en centros expertos, digamos, con gran volumen, capaces de ofrecer tratamiento, unidad de cuidados intensivos principalmente, y que incluya la intervención coronaria primaria, o sea que estén, en el caso que justamente en estos eventos de síndromes coronarios agudos, el centro cuente con posibilidad de reperfundir a este paciente. Ya en la fase hospitalaria, hablando justamente de la prevención de muerte súbita cardíaca en este grupo, la cardioversión y desfibrilación es una intervención de elección para finalizar de manera aguda la arritmia ventricular, y esta es una clase de evidencia 1C. La administración precoz, posiblemente intravenosa o beta bloqueantes, puede ayudar a prevenir las arritmias recurrentes, con menor evidencia justamente de esto. Por eso la nivel de evidencia baja, y se puede considerar que el tratamiento antiarrítmico con amiodarona, solo si los episodios de TB o FB son frecuentes y ya no se pueden controlar mediante cardioversión o desfibrilación eléctrica. También se puede considerar la lidocaína intravenosa como un fármaco de segunda línea para la TB o FB sostenida recurrente que no responda a los betabloqueantes o a la amiodarona, o en caso de contraindicaciones para el segundo fármaco que mencionamos. Los pacientes con síndrome coronario agudo pero sin arritmias ventriculares, se recomiendan los betabloqueantes para prevención de TB y FB, que dijimos que son justamente los tipos de arritmias que anteceden a todas las paradas cardíacas, a la gran mayoría. Se recomienda que la reperfusión sea urgente, digamos, esto un poco para repasar lo que vimos en el módulo anterior. Se recomienda la reperfusión urgente en caso de infarto con elevación del ST. Se recomienda la revascularización coronaria para pacientes con infarto sin elevación o angina inestable, según las guías. Y se recomienda el angiograma coronario, si es necesario, seguido de la angioplastía, dentro de las 2 horas siguientes del ingreso hospitalario, para pacientes con infarto sin elevación de alto riesgo que incluyen arritmias ventriculares malignas. Esto que lo menciono justamente, igualmente ya se trabajó, como decía, en el módulo anterior, pero también parte con la premisa de evitar o prevención de la muerte súbita. En cuanto a la prevención y el tratamiento de la muerte súbita cardíaca en síndromes coronarios agudos, se recomienda el tratamiento con betabloqueantes para TB polimórfica recurrente, el nivel de evidencia es 1B. Se recomienda la amiodarona intravenosa para tratamiento de la TB polimórfica, la cardioversión eléctrica o desfibrilación inmediata para pacientes con TB sostenida o FB, la angiografía urgente, justamente seguida de revascularización según sea necesario, con nivel de evidencia 1C, y para todos los pacientes con síndromes coronarios sin contraindicaciones se debe considerar el tratamiento oral con betabloqueantes de forma crónica durante la estancia hospitalaria y continuar después justamente. Para pacientes con TB o FB o tormentas eléctricas recurrentes, a pesar de la revascularización completa y el tratamiento médico óptimo, se debe considerar la ablación por catéter de radiofrecuencia, y después de esto implantar un cardiodesfibrilador, que eso es una de las indicaciones. En caso de TB sostenida recurrente, sobre todo en la TB polimórfica y la FB recurrente, puede indicar reperfusión incompleta o recurrencia de la isquemia en el cuadro que estamos tratando, y se debe considerar por lo tanto una nueva geografía. Para pacientes con TB o FB recurrente, a pesar de la revascularización completa, el tratamiento médico óptimo, habría que considerar la ablación por catéter, como mencionamos anteriormente. En cuanto a la evaluación, el periodo precoz posterior al infarto, la muerte súbita cardíaca es una importante causa de muerte tras el infarto de miocardio, y con frecuencia se debe al infarto recurrente. Y no obstante, el implante precoz de un desfibrilador tras un infarto no ha significado una mejoría en el pronóstico y una disminución marcada en la morbimortalidad. Se recomienda que la revascularización y tratamiento de médico óptimo, incluidos beta bloqueantes, terapia antiplaquetaria y estatinas, y en prevención y tratamiento del EIC, son los pilares de la prevención de la muerte súbita cardíaca, como mencionaba. En cuanto al momento para colocar en este contexto el cardiodesfibrilador, lo que recomienda en primera instancia la guía es la evaluación de la determinación precoz antes del alta de la fracción de eyección en todos los pacientes que han sufrido un infarto con nivel de evidencia 1C,
y volver a evaluar la fracción de eyección justamente a las 6 a 12 semanas después del infarto para valorar la posible implantación de un cardiodesfibrilador para prevención primaria, justamente pasando directamente a la... remarcando esto, digamos que no se puede dar la indicación con el ecocardiograma que damos en el momento del alta al paciente, sino que tenemos que esperar por lo menos 6 a 12 semanas y solamente considerar un implante precoz de un cardiodesfibrilador o un uso temporal de menos de 40 días del chaleco en presencia de condiciones específicas como alteración preexistente de la fracción de eyección, o sea que el paciente ya tenga una fracción de eyección conocida deteriorada, revascularización incompleta y aparición de arritmia de más de 48 horas, después de establecerse el síndrome coronario agudo, y justamente la valoración de la fracción de eyección a las 6 a 12 semanas. En cuanto a esto, se destaca la recomendación en pacientes para colocación de un cardiodesfibrilador en pacientes que han sufrido hace más de 40 días un infarto, la fracción de eyección es menor al 30%, la clase funcional de sintomática es 1 o son asintomáticos, bajo tratamiento médico óptimo, con expectativa mayor a 1 año. En estos pacientes la recomendación es 1A. En pacientes que han tenido un infarto hace más de 40 días, tienen una fracción de eyección menor al 35% y la clase funcional es 2-3 bajo tratamiento médico óptimo con expectativa mayor a 1 año, también la evidencia marca que las recomendaciones son 1A, y pacientes con síncope inexplicado con cardiopatía estructural y la fracción de eyección mayor al 35%, sin inducción de TB por estudio electrofisiológico, la evidencia baja y la evidencia es de 2B. Esto hablando justamente en el contexto de prevención primaria. En cuanto a la prevención secundaria en este grupo de pacientes, la terapia con cardiodesfibrilador está indicada en pacientes que sobrevivieron a un paro cardíaco debido a fibrilación ventricular o TB sostenida con compromiso hemodinámico, no atribuibles a causas transitorias o reversibles, que justamente en el algoritmo que trabajamos en primera instancia remarca esto, que si las causas son modificables, se trabaje sobre la causa, se revierta la causa y la indicación no es el cardiodesfibrilador. Pero en este caso, como prevención secundaria, justamente la evidencia es 1A. La terapia con CDI está indicada en pacientes con enfermedad coronaria, fracción de eyección menor al 40% y TB sostenida espontánea con compromiso dinámico o sin él, ¿sí? Con nivel de evidencia 1B. Y la terapia con CDI está indicada en pacientes con síncope de origen desconocido, enfermedad coronaria con fracción de eyección menor o igual a 40, con TB sostenida y compromiso hemodinámico, o FB inducidas por electrofisiología, por el estudio de electrofisiología en realidad. El implante de un CDI es razonable con menor nivel de evidencia en pacientes con enfermedad coronaria, TB sostenida con fracción de eyección normal o levemente deteriorada. Esto denota justamente que uno de los parámetros y el que más evidencia tiene es justamente la fracción de eyección en cuanto a la indicación del cardiodesfibrilador. En pacientes vamos a hablar de otro grupo de pacientes que están íntimamente relacionados con los pacientes con cardiopatía isquémica, que son los pacientes con disfunción del ventrículo izquierdo, con o sin insuficiencia cardíaca, y que justamente en este contexto se producen arritmias ventriculares en la mayoría de los pacientes con IC, y la muerte súbita es común en esta población, justamente por eso se estudia y se le da relevancia, y que la presencia y la gravedad de las arritmias ventriculares aumentan junto con la gravedad de la insuficiencia cardíaca, pero su valor para predecir la muerte súbita no está claro, digamos, no hay parámetros determinados, aparte de los que ya mencionamos, como grado de función del ventrículo izquierdo y o la fracción de eyección, y el grado, digamos, el grado de sintomático en el que se encuentra, la clase funcional, perdón, en la que se encuentra el paciente. Pero bueno, los otros estudios están en proceso y ciertamente la identificación de un mayor riesgo de muerte súbita en estos pacientes con insuficiencia cardíaca ha resultado muy difícil, asociado justamente a la única asociación constante, que es esto que demarcábamos. En cuanto a la prevención primaria, en estos pacientes vamos a hablar tanto de la terapia con cardiodesfibrilador como también la terapia médica, porque en estos pacientes es muy importante en este contexto la terapia con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA, los beta bloqueantes,
los antagonistas de receptores de mineralocorticoides como la espironolactona o esplerenona están recomendados justamente en pacientes con IC y disfunción sistólica, la fracción de eyección menor a 35-40%, ya que reducen la mortalidad por cualquier causa, y justamente por cualquier causa cardíaca, por cualquier causa, incluida la muerte súbita cardíaca. La evidencia es constante en la implantación de cardiofibriladores, reduce la incidencia de muerte súbita cardíaca en pacientes sintomáticos, en clase funcional 2 o 3, y la fracción de eyección menor a 35% después de los 3 meses de tratamiento óptimo. Y esto es muy importante remarcarlo, justamente que al paciente se lo debe evaluar constantemente y permite que nosotros, o sea, en realidad, para la indicación de cardiofibrilador tenemos que tener un paciente que esté con el tratamiento óptimo, ¿sí? Con todos los fármacos que mencionamos anteriormente que han demostrado reducir la mortalidad y la incidencia de muerte súbita cardíaca y por todas las causas. Y después de 3 meses volver a reevaluar al paciente y determinar si realmente se sigue persistiendo la indicación del cardiofibrilador. No hay ensayos clínicos aleatorizados que demuestren el valor del cardiofibrilador en pacientes asintomáticos, o sea, en clase funcional 1, con función deteriorada y con fracción de eyección mayor al 40-45%, por lo que en este grupo de pacientes el nivel de evidencia justamente no recomienda en cuanto a la prevención primaria la instalación de un cardiofibrilador, la implantación de un cardiofibrilador, y no hay datos de ensayos clínicos aleatorizados de pacientes en clase funcional 4 tampoco. En general se acepta que la terapia en este grupo de pacientes no está recomendada para pacientes con síntomas graves refractarios a fármacos que no son candidatos a terapia de resincronización cardíaca, dispositivo de asistencia ventricular o trasplante cardíaco. Pero cuando se hace como, digamos, hace una excepción en este grupo, que es los pacientes que están en plan de trasplante cardíaco, en esto sí recomienda como puente el tratamiento con cardiofibrilador y con terapia de resignación cardíaca, porque ya están en plan y la expectativa de vida es más alta hasta llegar al momento de trasplante cardíaco. Hablando específicamente de la terapia de resincronización cardíaca, hay que mencionar que la indicación se divide para pacientes con ritmo sinusal sobre la morfología de bloqueo, o sea, si presentan bloqueo de rama completo izquierdo, y también en cuanto a la duración del QRS. Van a ser 3 parámetros que vamos a tener en cuenta en estos pacientes para determinar la necesidad de un cardiofibrilador, y después en un segundo subgrupo, digamos, dentro de la clasificación esquemática para el estudio, pacientes que no están en ritmo sinusal, sino que son pacientes con fibrilación auricular. En este grupo la evidencia tampoco aporta datos consistentes para la terapia de resincronización cardíaca, y para pacientes con FA habría que considerar la terapia de resincronización en pacientes que tienen una fracción de eyección marcadamente reducida, pero no se ha visto una reducción marcada de la mortalidad, ni tampoco de la muerte súbita. Entonces, en el grado de recomendación, en este grupo de pacientes, como hablamos en ritmo sinusal, para pacientes con fracción de eyección menor al 35%, bloqueo de rama izquierda, a pesar de al menos 3 meses, otra vez remarca el tema de los 3 meses con terapia farmacológica óptima y esperanza de vida en buena clase funcional mayor a un año, se recomienda terapia de resignación cardíaca para reducir la mortalidad por cualquier causa, con duración del QRS mayor a 150 segundos, ¿sí? Con nivel de evidencia 1A, y con nivel de evidencia 1B, con duración del QRS mayor a 120 segundos, entre 120 segundos y 150 segundos. O sea, tenemos pacientes con fracción de eyección reducida, bloqueo de rama izquierda, terapia por lo menos de 3 meses y un QRS ensanchado, mayor a 120. La indicación es entre 1A y 1B, ¿sí? Para pacientes sin bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Pero con fracción deteriorada y terapia óptima y esperanza de vida mayor a un año, se debe o se puede considerar la terapia de resincronización cardíaca para reducir la mortalidad por cualquier causa con menor nivel de evidencia, ¿sí? Clase 2A y 2B, con pacientes justamente con el QRS ensanchado también, ¿sí? Acá marca justamente la importancia de si presenta o no bloqueo de rama izquierda del paciente y cómo determina
el nivel de evidencia y el nivel de recomendación. En cuanto a la terapia de resignación cardíaca en la prevención primaria de muerte súbita en pacientes con fibrilación auricular y basado justamente en la clase funcional que se encuentra el paciente, vemos que la evidencia cae justamente lo que habíamos mencionado anteriormente, 2A y 2B para pacientes que se presenten FA. En la guía del 2015, en la guía de cardiofibriladores de la SAC, remarcaba que hay 2 ensayos aleatorizados que marcaba que los pacientes con IC leve compararon pacientes con IC leve con terapia farmacológica óptima más cardiofibrilador y terapia farmacológica óptima más cardiofibrilador y terapia de resignación cardíaca. Los 2 estudios marcaron lo mismo, digamos, que ambos demostraban la disminución de la mortalidad por todas las causas y incluida la muerte súbita cardíaca. El implante de un cardiodefibrilador en pacientes con TB sostenida aumenta la supervivencia en comparación con la terapia con fármacos antiarrítmicos. Entonces, la evidencia es 1A en cuanto a la terapia de resignación cardíaca más el desfibrilador para reducir la mortalidad por cualquier causa para pacientes con QRS ancho, fracción de eyección menor al 30, bloqueo de rama izquierda a pesar de al menos 3 meses de tratamiento óptimo. Acá pasamos a otro grupo